Bueno, igual hasta ahora solo estaba explicando que en este caso sabemos que el segmento AB y BD miden exactamente lo mismo, puesto que los lados opuestos de un rombo miden igual. Aparte de eso, me da la información que BE es igual a ED. Eso quiere decir que E es el punto medio y además, eh, como ED mide lo mismo que BE, entonces sabemos que miden exactamente igual. Así que tenemos esta información. Ahora, ¿qué nos hace falta? Nos falta averiguar. Voy escribiendo todo para que vaya quedando un poquito más claro. Falta averiguar AB y BD y CD. AB y CD. Ok, es importante saber de qué hacen falta esos dos, pero como estamos hablando ahorita, resulta de que voy a borrarlo, este ángulo que se encuentra aquí, el AED, el ángulo, la medida de ángulo A, perdón, ED, sí, es igual a 90 grados. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo AEB? 90 grados también, ¿verdad? Este, AEB. Correcto, sí. ¿Eso cómo lo justificarían ustedes? Quiero saber cómo lo justificarían. Hay una Porque justificación. igual, o sea, a la par de un ángulo de 90 grados, el de la par mide exactamente lo mismo, Eso no es 90 cierto, grados. eso no es cierto siempre. Hay veces donde hay excepciones, pero en este caso podemos ver de que esta es una línea totalmente recta. Así que sí se cumple porque son suplementarios. ¿Recuerdan el concepto de suplementarios? Perdón, complementarios. Eso se ve en octavo año. En este caso, cuando uno tiene un ángulo, uno tiene una línea y este tiene, por ejemplo, mide alfa. ¿Cuánto mide la medida de esto? 180 menos alfa. ¿Eso lo recuerdan? Siempre y cuando haya una línea, ¿verdad? Hay una línea recta y hay un rayo que sale de esa línea. Entonces, si tenemos la medida de un ángulo, también tenemos la medida del otro ángulo. Eso es por un tema de octavo año. En este caso, está sucediendo esto. O sea, la medida de estos dos ángulos tienen que sumar 180. Es lo que quiero dar a entender. Así que si nosotros tenemos una línea recta y tenemos una medida de 90 grados, ¿cuánto tiene que medir el otro? 90 grados. Por complemento a 180 o porque los ángulos son complementarios. ¿Recuerdan eso? Sí. Eso es importante. Entonces ya sé que ese mide también 90 grados. Entonces, este triángulo puedo entrarle por el teorema de Pitágoras, ¿verdad? El teorema de Pitágoras indica. Entonces uno pone, se puede averiguar por teorema de Pitágoras. Por teorema de Pitágoras. De Pitágoras. ¿Y qué dice Pitágoras? Ok, Pitágoras dice, ok, hay una relación entre la medida de los catetos y la hipotenusa. En este caso dice que un cateto elevado al cuadrado más otro cateto elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso, A es la medida de un cateto, B es la medida del otro cateto, de otro cateto. ¿Alguien está entrando? ¿Hay gente en la lista de espera? Ya los acepto. Ok, es la medida del otro cateto. ¿Y qué es C? C es la medida de la hipotenusa. De la hipotenusa. De la hipotenusa. Ok, ¿esto queda claro? Quienes vayan entrando, por favor, me dan una confirmación. Te ocupo que pongan su nombre en el chat. Entonces, ¿queda esto claro? ¿Ocupo confirmación auditiva?
Sí, quedó claro. Ok, perfecto. En este caso, y el cateto, perdón, dicho, ¿quién es la hipotenusa? Hipotenusa es el ángulo, es el lado opuesto al ángulo de 90, el ángulo recto. ¿Queda claro esto? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Entonces es sumamente importante saber esto. Ok, en este caso, ¿quién es la hipotenusa? ¿Quién? La X. Sí, pero ¿dónde está X? No, no tengo ninguna X todavía puesta. Bueno, sí, ver. bueno, A ver, sería, sería AB. Correcto, ver. el segmento AB. En este caso, ¿cuál es la relación que puedo encontrar? Bueno, yo lo puse que 6 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a X al cuadrado. Correcto, es X al cuadrado. En este caso, porque X es la hipotenusa. Así que los otros dos tienen que ser catetos, ¿verdad que sí? Sí, correcto, profe. Es hipotenusa porque es opuesto al ángulo de 90. ¿Queda claro esto para todos? Sí, correcto, profe. Correcto. 6 al cuadrado me dio 36. Y 8 al 8 al cuadrado, cuadrado 64. me dio 64. Es igual a X al Y cuadrado. X al cuadrado. Eso es igual a La 100. suma de los dos da 100. Y se le saca raíz, da 10. Y es correcto. 10 es la medida de X. Pero aquí termina el problema. ¿Alguien está rayando la pantalla? Voy a ver si puedo borrar esta. Ok, perfecto. El asunto es de que, ok, ya obtuvimos el valor de X, pero ¿cuánto mide CD? me diría lo mismo, 10. Medida 10. Y en este caso, ¿qué es lo que me están pidiendo? El perímetro. ¿Y cuánto es la medida del perímetro? Ah, 12, 44. 10, 20, ajá, En este caso, 44. el perímetro es la suma de todos los lados, ¿verdad? En este caso, puedo cambiar este X por 10. 42, profe. No, 44. 44 sería. Sí. Correcto. 10 más Entonces, 10 da 20. Y 12 más 12, 20, 24. Y 20 más 24 24, es 44. la B. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos problemas. Correcto. Y la medida del perímetro es la suma de todos los lados del polígono, ¿verdad? ¿Queda claro esto? Este ejercicio está bien sencillo, ¿verdad? Pues sí. Está sencillito. Y este tipo de ejercicios no les tengan miedo, ¿verdad? Yo sé que a veces puede entrarles miedo, pero es sencillo. En este caso ya tenemos la respuesta. En este caso, toda la medida es. Voy a borrar esto para que quede un poquito más limpio, es que está muy sucio. 44. Ok, este otro. Me gustaría saber cómo lo resolverían ustedes. Y les voy a dar un momento para que vayan pensando, para que me respondan ustedes mismos cómo lo resolverían. Hay algunos que tal vez ya tengan un poquito más de idea, pero para que sepan, antes de empezar, este es un sistema de coordenadas cartesianas, ¿verdad? O también llamado coordenadas rectangulares. Coordenadas rectangulares. Voy a hacer esto así. Voy a hacer esto así para no borrar y para que les quede esto a ustedes. Voy a poner aquí sistema cartesiano. Cartesiano. O sistema de coordenadas rectangulares. Coordenadas rectangulares. ¿Hay alguien en sala de espera? No. Coordenadas rectangulares. Rectangulares. Es un sistema de coordenadas rectangulares. Así que, para que sepan, este ángulo que está aquí mide 90 grados. Así que ya le están diciendo cómo se hace.
para que vayan pensando. Vamos a ver. Y quien quiera participar, nada más dice. No hay ningún problema. ¿Alguna idea de parte de ustedes? Profe, si se hace así con la recta numérica, daría 5 abajo en el cateto, Sí, pero donde va ¿por el qué? 0, como para hacerlo con Pitágoras, igual el triángulo. Sí, correcto. Para hacer Pitágoras necesitamos la medida de los catetos. La pregunta es, en este caso, el segmento AB va a ser mi X, ¿verdad? Mi valor desconocido. ¿Alguien tiene el micrófono Ajá. abierto? Ajá. Y abajo, donde está la recta numérica, menos 2 y 3, serían 5 puntos. Entonces abajo estaría marcando 5, que sería un Correcto. catetos. Correcto, correcto. Pero vamos a Y explicarlo de abajo, otra manera. En este caso, en la distancia, en la recta numérica, siempre vas a agarrar el elemento que es mayor y lo vas a restar con el que es menor. En este caso, 3 menos 2 es igual a 5. ¿Queda claro esto? Menos por menos da más, así que esto es 3 más 2. Voy a cambiarlo un poquito para que quede más claro. Esto va a quedar 3 más 2. Y esto es igual a 5. ¿Queda claro esto último? O sea, esta medida correcto. es 5. Ahora bien, ¿cuál es esta medida? ¿Alguien sabe cuánto sería esa medida? 4 puntos de altura, ¿no? Correcto. En este caso, recordemos que la altura se va midiendo desde 0, que es el eje X, hasta 4. En este caso, uno va moviendo. Este es, por ejemplo, aquí va quedando el 1, aquí el 2, aquí el 3 y aquí el 4. Correcto. Entonces, la altura de este triángulo rectángulo es 4. ¿Podemos aplicar teorema de Pitágoras, sí o no? Sí, Correcto. Puede aplicar. Correcto, porque la tenemos... hipotenusa sería la A y B. Correcto. En este caso, planteamos la siguiente relación entre los lados y catetos o sea, entre los catetos y la hipotenusa del triángulo rectángulo. En este caso, 5 es un cateto o es la hipotenusa. Cateto, Es un cateto. ¿Por qué es un cateto? pues está pegado al ángulo de 90. Correcto. Está pegado al ángulo de 90 o es decir, no es opuesto. Así que Ok. 5 elevado al cuadrado más el 4 es un cateto o es la hipotenusa. Cateto. Cateto, profe. Es un cateto. Así que vamos a decir 4 al cuadrado. ¿Y el valor de X qué es? Sería la hipotenusa. La hipotenusa. Porque si se dan cuenta, se está oponiendo al ángulo de 90 grados. X al cuadrado. Ok, esta es la relación. Ahora, encuentren X ustedes y ustedes me dicen cuál es. 5 por 5, 25, 4 por 4, 16. Sí, correcto. ¿Y ahora qué más Sería puedo hacer? 4 por 4, 16, 5 por 5, 25 y X al cuadrado. Sería La 41 al cuadrado. 41 cuadrado. Ok, pero la respuesta la ocupo en términos de X, no en X al cuadrado. Así que, ¿qué tengo que hacer? Profe, yo le saqué Sacar raíz, raíz. pero en raíz no me sale respuesta. Mi raíz de 41. En este caso, Me podemos... sale 6.4031. Correcto, pero en este caso, mira cómo me dan las respuestas. Me dan que la respuesta es 9, 10, 29 y
41. Por Entonces, eso ¿cuál es la sería respuesta? la D, 41. Correcto, es la D. Es que no estaba tan difícil. Simplemente hay que también saber leer los datos y saber ver lo que me están solicitando. En este caso, esto es sumamente importante para que ustedes vayan, ya también desarrollando este tipo de pensamientos para lograr resolver ese tipo de problemas. Pero no estaba tan difícil, ¿verdad? En este Bueno, caso, en realidad, así con usted, llevándolo de la mano y todo, explicando, uno lo ve fácil. Lo que pasa es que a la hora de realizar el examen, sí, la presión únicamente de que esté el profesor viéndolo a uno ahí, que está haciendo el examen, muchas veces uno se equivoca en las cosas más simples, profe. sí, Creí que solo a mí me pasaba eso. sí, pero no, vayan estudiados y vayan calmados, ¿verdad? Duerman bien la noche anterior, vayan tranquilos. Si el café los relaja, tómense un poco de café. Si el café los altera, no tomen café, pero vayan tranquilos. El secreto es hacer las cosas tranquilo, pero siempre teniendo en cuenta el tiempo, ¿verdad? O sea, pero cuando ustedes tienen la mente tranquila y van despejados, totalmente sale sumamente, que sale mucho más fácil. No se estresen. O sea, sí estrésense antes del examen, estrés positivo. O sea, el estrés positivo que te invita a estudiar y estar preparado. Pero estrés dentro del examen mejor no, porque es contraproducente, ¿verdad? Creo que me doy a entender la idea. Sí, a mí es que solo matemáticas me estresa. Sí, pero dentro En del mi examen, caso, en mi caso, esta es la única que debo de noveno. sí, en este caso sí es importante que tengan estrés positivo a la hora de estudiar, pero en el examen no vayan estresados, porque el estrés muchas veces nos niebla, ¿verdad? Los razonamientos. Ahorita que estamos tranquilos, yo creo que la mayoría está entendiendo y sabe lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y también asumo que van entendiendo porque he preguntado por todas y nadie me ha preguntado. Pero igual, este tipo de cosas, esta grabación va a quedar y cuando quieran en cualquier momento, tal vez ahorita no miren el teorema de Pitágoras, pero mira, el tutor Miguel Castillo hizo esto el 22 de marzo. Mira, puedo regresarme a Pitágoras ese mismo día para ver si entiendo bien lo que es. Y principalmente dentro del examen, ¿verdad? Que el examen es como lo que... Ese es el último examen, así que posiblemente el que vayan a hacer es muy similar a este. Puede ser que cambien los datos, puede ser que cambie alguno que otro problema, pero viene siendo muy similar, porque no difieren tanto entre ellos. Creo que ya los que han realizado exámenes saben que se parecen mucho, ¿verdad? Uno a otro. Y los temas creo que fueron exactamente los mismos, de los de las pasadas a este, ¿verdad? Casi siempre Profe, entre es que sabe que de que usted abarca mucho el tema y entonces uno le entiende, pero usted, pero perfecto, ¿me entiende? Usted le entra completamente lleno a todo el problema, entonces uno le entiende muy bien. En cambio, si uno se va sobre lo que es la teoría y se queda comiéndose un burro, ¿ah? Sí, por eso es muy importante también hacer mucha práctica. Ustedes se hacen expertos realizando práctica. Entre más práctica realicen y entre más pregunten, entre más consulten, me pueden preguntar a mí, más van entendiendo. Es importante eso. Uno no aprende solo leyendo. Si uno lee y lee y lee, lo que hacer es como nublarse la cabeza de tantos pensamientos de la matemática. Lo ideal es, la matemática es como para aplicarla, ¿verdad? Así que es importante que vayan haciendo ejercicios, hay exámenes viejos, como este, ¿verdad? Que la verdad lo intento explicar lo más sencillo posible y recordarle ciertos datos, que a veces de estos datos, como las que los lados de un romboide son, son congruentes, eso quiere decir, o sea, los lados opuestos de con un romboide son congruentes, eso quiere decir que miden igual, todo ese tipo de cosas, yo sé que a veces uno no se acuerda, pero generalmente también es con esa información con la que se vale. Por ejemplo, en el caso de educación abierta, muchas veces toman en cuenta, o sea, mejor dicho, asumen que ustedes dominan a la perfección ese tema, lo cual a veces no es tan cierto, ¿verdad? O sea, porque a veces o sea, hay gente que también está realizando ese examen después de tanto tiempo y a veces se les olvida a uno los temas, pero es importante también ir repasando también otras cosas de otros años. Y si no queda muy claro, también. Igual, cuando uno ya pasa de noveno a décimo, muchos temas ya como que se olvidan, quedan en el olvido. Así que también no se estresen por esto. Vamos a hacer otra página más y un poquito más lenta para que vayan entendiendo. Ya vamos por una cuarta parte del examen
Igual vamos lento, pero vamos seguro. Y que vayan entendiendo, ¿verdad? Es lo importante. Estos generalmente tienen un algoritmo muy interesante. El número 17 dice, si la medida del ángulo, si la medida del ángulo phi, esta letra se lee como phi, con la letra griega, es igual a 35 grados, entonces la medida de phi es de igual. Ok, no me están pidiendo, me están pidiendo el mismo phi, pero en este caso me dan la medida en lo que es radianes. Radianes tiene que ver con lo que es el radio del círculo. En este caso, para pasar de radianes a grados hay que hacer la siguiente conversión. 135 grados multiplicado por pi radianes 180. entre 180. En este caso, siempre que la medida es en grados, si la medida está en grados, si la medida original está en grados, es en grados. Ok, pero de pasar de, ok, si se quiero pasar de grados a radianes, es simplemente multiplicar por de grados a radianes es multiplicar por pi entre 180. Por pi entre 180. Ya en el otro vamos a ver cómo se hace. Entonces multiplicamos 135 por pi entre 180. ¿Alguien me lo puede simplificar? Esto en este caso, no, la calculadora no se los va a tirar porque es una fracción impropia. Así que, mejor dicho, es una fracción propia. Va a quedarles como, por ejemplo, si en 135 entre 180 les tiene que quedar un número menor a 1. Por si ya lo hicieron. Pero, en este caso, el pi no lo toquen. Pi no se toca. Esto no lo toquen, simplemente simplifiquen esta fracción. ¿Alguien la puede simplificar? En este caso se va a hacer utilizando el concepto de dividir arriba y abajo o sacar un factor común y después cancelarlo. Por ejemplo, 135 lo puedo escribir como 5 por, vamos a ver si se me ocurre, por, vamos a ver, por 2, por 27 creo que es. Y a 180 lo puedo escribir como 5 por, vamos a ver, 180 por 90, 90. No, mentira, mentira. 5 por 24, 24. No, ay, se me olvidó. Para que a veces uno se lo olvida, pero yo creo que es 16, profe, 5 por, sería 135, sería 27 y por 180 igual por 5 sería 36. 36. Quedaría 27, Sí. 36. Ok, 27 sobre 36. En este caso puedo cancelar las quintas, ¿verdad? Ahora, 27 entre 36, ¿cuánto es? Creo que pues, se puede ser claro que puedo sacar 9 arriba y abajo. Un 9 por 3 y un 9 por 4. Pues cancelo 3 y el 9 y el 9. ¿Y cuánto va a quedar? Voy a ordenar esto un poquito mejor. Porque lo estoy todo desordenado. 135 grados por pi radianes entre 180 es igual a 135 grados entre 180 3 cuartos queda, profe. pi radianes. En este caso, podemos sacar a factor común un 5 y un 9. Arriba. Y en este caso también puedo sacar un 5 y un 9. Esto multiplicado por 3 cuartos. Esto lo puedo cancelar con esto. Y en este caso, ¿cuánto les da? 3 cuartos pi radianes. En este caso tienen que conocer cómo simplificar. Hay que saber cómo simplificar fracciones. Creo que eso es un tema de séptimo año. Entonces voy a escribirlo aquí. Hay que saber simplificar
fracciones. Respuesta C, profe, entonces. Correcto. No es tan difícil, nada más es dividir o multiplicar, multiplicar por 180 entre pi o por pi entre 180. Pero en este caso es multiplicar por pi entre 180. Voy a borrar esto un poquito mejor, porque la verdad es que quedó muy desordenado. Voy a hacerlo rápidamente. Entonces, no. Voy a hacer un poquito más pequeño el lápiz, porque está muy enorme. Sí, o creo que está un poquito más pequeño. Entonces, grados a radianes. Multiplicar por pi radianes entre 180 grados. Entonces, aquí tenemos 35 grados. Esto es igual a 135 grados multiplicado por pi radianes entre 180 grados. En este caso va a quedar que 135 entre 180 es 3 cuartos, por lo que habíamos determinado anteriormente, y esto va a quedar que 180 grados, 135 grados es igual a 3 cuartos pi radianes. En este caso es la opción C. ¿Alguno tiene alguna duda? Eso. Voy a El bajarle un profe toque para tomarle un pantallazo. Yo cualquier cosa les paso esto ahora, para que no se estresen. Ah, ok. profe, también puede explicar cuando se hace por multiplicación, cuando se multiplica por 180 también. Sería tal vez algo bueno Ujú, de sí. Es el próximo ejercicio, es así multiplicando. En este caso sí, voy con el otro. Es que otros me están diciendo que no pueden entrar, así que estoy atendiendo también eso. No sé por qué. Enlace WhatsApp, del WhatsApp. Ahorita lo mando otra vez. Entonces, para completar este ejercicio. Ok, cuando nosotros queremos convertir de grados a radianes, de grados a radianes, perdón, de radianes a grados, porque si ustedes se dan cuenta, me dicen, si la medida de un ángulo beta es igual a 5 pi, pi radianes entre 3, entonces la medida del ángulo beta es igual de radianes a grados. Hay que hacer lo mismo, pero al revés. En este caso, multiplicar por 180 entre pi radianes. ¿Queda claro esto? Sí, sí está claro. En este caso, simplemente se hace al revés. Si aquí multiplicamos por pi radianes entre 180. En este caso, pasaría eso. Voy a enviar una captura. Una captura de esto. Porque hay algunos que no pueden entrar, lo que me extraña muchísimo. Porque la verdad, no sé qué estoy compartiendo. Bueno, estoy compartiendo el link, así que no pueden ver el WhatsApp. Un momento para... Profe, es que seguro la gente se confunde porque a mí yo me confundí al principio, como te pide el nombre, los apellidos y el número de cédula. Entonces tal vez sea perdón, el correo. Sí, correcto. Puede ser de que no tengan autorización. Pero, ok, lo que vamos a hacer es de que después de esa sesión, lo que voy a hacer es actualizar el link otra vez, para ver si así tal vez van a entrar todos. Así que los que están aquí presentes, les voy a decir de que si tengan como pendiente eso, porque en cualquier momento les mando otro correo. Porque si están presentando muchos problemas. Entonces, ok, ¿ya realizaron la multiplicación? Entonces, es 5
pi 5 por 180 da 900, profe. 5 pi entre 3 por 180 grados. Todo eso multiplicado entre pi radianes. En este caso voy a eliminar el radianes. En este caso, el pi con el pi se me cancelan, ¿verdad? Ujú. En este caso va a quedar 5 por 180, ¿cuánto es? 900. 180. 900. Todo esto entre 3. Esto es igual a 900 entre 3. Y esto es igual a 300. 300. Así que la opción C. No es tan difícil. En este caso, este es uno de los puntos que ustedes pueden saber que son gratis dentro del examen. Son gratis dentro del examen. ¿Cómo es para saber si es multiplicación o división, profe? En los dos casos son multiplicación. Y una multiplicación muy específica. Entre pi radianes, entre 180 o por 180 entre pi radianes. Depende del caso. En este caso, de aquí estoy diciendo que es de radianes a grados. En este caso, ¿cómo sé que es de radianes a grados? Aquí hay radianes y aquí hay grados. ¿Ves? Ah, ok, ok. En este caso, de aquí dije que son de grados a radianes. Voy a poner aquí un asterisco. Voy a poner otro asterisco. Si se dan cuenta, aquí es grados y las respuestas son con. Voy a poner dos asteriscos. Listo, profe. En este caso son radianes. Profe, entonces, yo lo entendí como que cuando me dan el número en la pregunta, tengo que simplificarlo con 180, ¿no? Sí, correcto. Depende mucho. En este caso, de aquí le estoy dando el factor de conversión. Y le estoy diciendo que multiplique por pi radianes entre 180. En el otro es multiplicar entre 180 por pi radianes. Pero depende mucho del grado. En este caso, aquí me dieron, voy a ponerlo con otro color mejor. Voy a ponerlo aquí en un verdecito. Este de aquí es radianes. Y las unidades que me dan aquí son grados. Entonces depende mucho del factor de conversión, pero simplemente multiplicar y saber simplificar. ¿Queda claro esto? Correcto, Ahora sí. profe. Excelente. No es tan difícil. En este caso, Correcto. estos son de los puntos más sencillos que pueden haber dentro del examen. De hecho, tienen que ser puntos seguros para ustedes. Simplemente se tienen que saber de grados a radianes, pi radianes entre 180. Si es de grados de radianes a grados, es 180 entre pi. De hecho, si ustedes se dan cuenta, el asunto es que ando buscando cómo cancelar un factor. En este caso, busco cómo cancelar los pi para que me den grados. Y en este caso, busco cancelar los grados para que me den con respecto a pi. ¿Ven la diferencia? También se pueden aprender eso, para no tener que aprenderse la fórmula. Pero realmente son puntos sencillos, son puntos de los que pueden ganar y no pierden mucho tiempo si se dan cuenta. ¿Ya claro esto? Sí. Correcto, profe. Son sencillos, así que no le tengan miedo. El problema es que ustedes pueden llegar a agarrarle miedo a la matemática y eso es una bronca. No tienen que tenerle miedo, sino tienen que saber cómo hacerlo. Ok, hay tres. El Socatoa. ¿Lo conocen? Socatoa. Creo que es así, ¿verdad? En este caso, es con H, ¿verdad? Es que yo no me lo sé, yo me lo aprendo de otra forma. Soca. Toa. En este caso, es importante que ustedes sepan lo siguiente. El Socatoa me resume en sí las razones trigonométricas. En este caso, si nosotros tenemos el seno del ángulo alfa, esto va a ser igual al cateto opuesto a alfa. Todo eso sobre la hipotenusa. El coseno de alfa es del cateto adyacente a alfa. Sobre hipotenusa. Adyacente quiere decir al lado, para que sepan, ¿verdad? Cuando uno quiere decir la casa adyacente, es la casa de al lado.
a alfa sobre hipotenusa. Y la tangente es cateto adyacente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sobre cateto opuesto sobre adyacente. Adyacente. Eso es importante que lo sepan. Por ejemplo, con respecto a ese ángulo N, cateto opuesto, ¿cuál es el cateto opuesto? Es el que está al frente. En este caso, ¿qué sería? 40. 40. En este caso, pongan mucha atención al ángulo que les están diciendo. En este caso, me están dando un ángulo N. Entonces, cuando yo digo cateto seno de N, entonces, ustedes tienen que fijarse en el cateto opuesto a N. Dado el ángulo que le dan, por ejemplo, la razón trigonométrica te van a decir con respecto a cuál ángulo van a hacer la operación. En este caso, un momento que se me descarga la computadora. En este caso, el cateto adyacente, vamos a ponerlo aquí, cateto adyacente a N, ¿cuánto mide? 40. Cateto, ay, perdón, es opuesto, es opuesto, opuesto, opuesto. Opuesto. El cateto adyacente a N es el cateto que está al lado y que no es hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el cateto adyacente a N? 9. 9. ¿Y cuánto es el cateto? ¿Y cuál es la hipotenusa? 41. 41. La hipotenusa siempre va a ser el lado de mayor longitud, para que ustedes sepan. Siempre. Entonces, para que también sepan determinar que la hipotenusa es el lado de mayor longitud, siempre, siempre. Sin excepción. En este caso, me están pidiendo la tangente del ángulo N. La tangente del ángulo N es, me vengo aquí a la tablita que les acabo de decir, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, vamos a tomar al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? 40 sobre 9, profe. Y tomamos el cateto adyacente y lo ponemos uno encima del otro. Así que esto es la tangente de N es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces la respuesta B. Estas razones trigonométricas también se las tienen que saber. Entonces, para que sepan eso, ahora, ¿quedó claro este ejemplo? Simplemente saber reconocer. En este ejemplo sencillo, porque solo saber reconocer. ¿Queda claro esto? Sí, correcto. Ya cuando por dentro ¿Lo traen los puedes lados, repetir, porfa? la tabla. En este caso vamos a tener una serie de razones trigonométricas. El seno, que se va a definir como el cateto opuesto a un ángulo alfa y sobre la hipotenusa. Coseno de alfa, cateto adyacente a alfa sobre la hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto a alfa sobre el cateto adyacente a alfa. En este caso, ¿quién es el cateto opuesto? En este caso, es sumamente importante denotar de que el cateto adyacente, el cateto opuesto es el que se opone al ángulo. En este caso tenemos que el cateto opuesto a N es 40. El cateto adyacente, como su nombre lo indica, es el cateto que está a la par. En este caso, ¿cuál es el cateto adyacente? 9. 9. ¿Y el cateto adyacente y la hipotenusa cuál es? 41. 41. Así que vamos a ver qué es lo que me están pidiendo. De acuerdo a la información dada anteriormente, la tangente de n es igual. Ok, volvemos aquí. El cateto opuesto a n, ¿cuánto es? 40. Ok, y eso lo ponemos encima o como una división entre o lo dividimos entre el cateto adyacente.
¿Cuál es el cateto adyacente? 9. 9. Así que determinamos que la tangente de n es 40 sobre 9. Está facilito, Ah, ¿verdad? ok. Solamente sería entonces como buscar los valores, no hay que hacer la fórmula para encontrar No, el ya cuando te... hipotenusa. Correcto. Ah, ok, ok. Qué lástima porque la perdí por eso. Profe, tal vez sería un aporte Sí, poner la palabra socatoa sí, correcto. para que digamos que no sabe esa palabra, pero ponerlo distinto, poner so, ca, to y las H's abajo y la A abajo para que tal vez las personas ¿Podrías mandar una foto? lo Escríbelo vean tú. como que Es es que yo, opuesto, hipotenusa, adyacente sobre sí, hipotenusa y opuesto sobre adyacente, sí, yo el en este caso, sí no me lo manejo así. socatoa. Voy a ser honesto, yo no me lo manejo así, porque yo me lo aprendí por definición como tal. Pero yo sé sí que algunos de ustedes tienen algunas memotécnicas, como esa, lo del Socatoa. Escribirlo como seno, creo que te estás diciendo eso, C, O sobre H, esto. Creo que te entendí esto. K, Sí, correcto, sí, profe. A sobre Después, H. Y To, ajá, y la T grande y la O sobre A, correcto. Entonces ahí, cuando la persona va a verificar que está O sobre H o A sobre H o sobre A, se les puede también facilitar porque de sí, así a la par todo se correcto. queda como que sobre qué o cómo va. Correcto, muchísimas gracias por el aporte. Yo la verdad es que no me manejo las memotécnicas así, porque la verdad sí, sí, cuando me tocó estar en el colegio y me tuve que aprender esto, sí me lo enseñaron un poquito diferente. O sea, el profesor era muy bien, muy estricto y no nos dejaba usar ese tipo de memotécnicas. Ustedes que algunos sí, sí tienen sus memotécnicas. O sea, memotécnicas me refiero a técnicas para memorizar, ¿verdad? Esa está buenísima. De hecho, yo creo que más o menos yo me la aprendí así también. Sí, ustedes se las pueden aprender así. De hecho, les ayuda. O sea, todo recurso que ustedes tengan a mano, sáquenle provecho, ¿verdad? Es importante. Y lo importante Profe, en sí, este usted caso, pero la letra, la S, la C y la T más grandotas para que ellos los definan sí, bien. podrías mandarlo, Socatoa para que sea tu mejor, escrito así al dicen chat, así. porque la verdad es que, como te digo, puede ser un poquito más grande, porque la verdad sí, sí es importante. Ok, Muchas gracias, profe. en este caso yo creo que quedó un poquito claro, ¿verdad? Esta parte. Lo mismo aquí. En este caso me piden el seno de beta. Ojo, ojo, me dan dos ángulos. En este caso, ¿en cuál de los dos me tengo que centrar? Beta. En beta. Así que vengo yo y si sé que eso me va a distraer, hecho corrector. Para mí en este caso solo existe beta, no existe nada más. De hecho corrector. Ya no se ve el alfa, ¿verdad? De hecho corrector, os lo tapo porque es un distractor. No tiene nada que ver con el problema. Lo que intentan es distraerlos. ¿Me voy a entender? Sí. Correcto. Ese alfa, si ustedes se dan cuenta, alfa no me lo vuelven a mencionar en todo el problema. Así que es irrelevante. ¿Por qué? Ese alfa que está ahí está para confundirlos. Es un distractor. Pedagógicamente, no sé si sea correcto, pero lo que se busca es que ustedes comprendan que con respecto a un ángulo, es todo lo voy a sacar con respecto a este ángulo. No voy a hacer nada pi mixto, no voy a sacar el seno de alfa y voy a subirlo sobre tal cosa. No, sí, es simplemente me centro en el beta y desde que empiezo hasta que termino el problema. ¿Queda claro eso? Voy a tacharlo. Sí, señor. Correcto, profe. Señor. Les voy a tacharlo. Ya no se ve. Así que en este caso, utilizando lo que vimos anteriormente, si quieren lo hago un poquito más pequeño. Creo que se ve todo, ¿verdad? Ahí. Sí, correcto, se ve bien así. Les voy a dar 2 o 3 minutos para que entre ustedes o sea, lo resuelvan y después comparten la solución. No la compartan antes. Piensen un poquito, ¿verdad? En este caso, ¿qué es lo que me están pidiendo?
Se los voy a escribir aquí en grande. Seno. El seno de beta. Seno de beta. Entonces, ahí donde yo les indico, compañeros y mi estimado profesor, que a la hora de acomodar el SOHCAHTOA, la palabra SOHCAHTOA, entonces ustedes van a poder acomodar bien qué es y de dónde va cada cosa, el opuesto, Que la hipotenusa, todo. lo pusieron ahorita. Se entiende súper bien. Ahí está. Creo que hace algo así, ¿verdad? Aquí se los dejo también, por si quieren verlo así. Y tienen que saber el concepto de cateto adyacente. Cateto opuesto es el que se opone. Y el cateto adyacente es el que está a la par. Y tengan cuidado, la hipotenusa siempre es el lado de mayor medida. Ok, tienes una clase sociales a la 8, no hay ningún problema. Entonces, cualquier cosa yo sigo grabando. Y sigo explicando. Entonces eso sería lo opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Sí, entonces, no sé si está grabando ahorita la conversación. Entonces, vayan sacándolo entre ustedes y ya lo comentamos. Sería el ángulo opuesto sobre la hipotenusa. Correcto. Lado opuesto. Lado opuesto, sí, perdón. Lado opuesto, cateto opuesto. Mejor dicho, cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, la El hipotenusa lado, es la el mayor. lado opuesto siendo el 4 y la hipotenusa es el de mayor medida, ¿no? Correcto. Está sencillo. O sea, cuando ustedes aprenden qué es el seno y el coseno, salen muy fácilmente. Okay. Entonces vayan haciéndolo, ya discutimos. ¿Listo, chicos? ¿Cómo les fue? Bien. Respuesta B, Bien. profe, 4/5. 4/5, sí. Correcto, porque en este caso el cateto opuesto a B es 4. ¿Por 4. qué? Porque está opuesto y aparte no comparten nada en común, ¿verdad? No están a la par. Y en este caso la hipotenusa siempre es el lado de mayor medida o el lado que se opone al ángulo de 90 grados. Una cosita para que ustedes sepan, lados mayores se oponen a ángulos mayores. Así que este ángulo es de 90. Y de hecho, si ustedes saben, dentro de un triángulo rectángulo, la suma de los lados miden 180, ¿verdad? Así que en este caso, si este mide 90, estos estrictamente, tanto beta como este alfa que había tapado, miden estrictamente menor que 90. Y su suma tiene que ser menor a 180. Por eso es la razón de que la hipotenusa siempre va a ser el lado de mayor medida, para que sepan. Entonces también pueden saber que este lado, beta, el ángulo beta, es mucho más grande o es mayor que el ángulo alfa, porque lados mayores se oponen a ángulos mayores, para que sepan. Eso puede serles útil en algún problema de lógica principalmente. Entonces, ¿queda claro esta parte? ¿Uno más? Correcto, profe. Uno más. Para que vayamos avanzando. Para que también, miren, ya llevamos buena parte. De hecho, ya con esta parte llevamos 1/3 del examen.
Y eso que me Profe, una pregunta. Dime. El lado más que mide más o el más largo es siempre la hipotenusa. En todo En un triángulo. rectángulo. Ah, ok. En un triángulo Listo, rectángulo. gracias. En este caso, Ok. tienen que saber esto. Esta es una pregunta difícil. Esta pregunta es difícil. Esta pregunta es difícil y hay que analizarla. Ok, con la información dada. Con la información dada. En este caso, en este caso, de teta, esta letra se llama teta, es equivalente a. Ok, lo primero que vamos a hacer es, ¿quién es seno de teta? Ustedes díganme quién es seno de teta. Ya sin el SOHCAHTOA. Bueno, aquí lo escribió el compañero. SOHCAHTOA. Aquí lo escribo. Entonces, en este caso, el seno, céntrense en este ángulo. El seno de teta, ¿cuánto es? Y es sobre Z. Y sobre z, cateto Sí, opuesto sobre Z. Muy bien. sobre hipotenusa. Ok, ¿cuánto es coseno de teta? Es cateto adyacente sobre hipotenusa. X sobre Z, entonces. ¿Y cuánto es tangente de teta? Cateto. Y es sobre X. Ajá, Y sobre. correcto, y sobre X. Ok, ahora es mi pregunta. Ya sacamos todas las razones trigonométricas con respecto a teta. Ahora, vamos con respecto a lambda. Esa letra se llama lambda. En este caso, perdón, y puse directamente tangente de lambda. No, es seno de lambda primero. ¿Cuánto es seno de lambda? Estamos X entrando sobre Z. X sobre Z. Seno de lambda es X sobre Z. Ok. Nos vamos a centrar en que tenemos que encontrar una expresión igual a esta, ¿verdad? Porque es lo que me pregunta el problema. Entonces, coseno de lambda, ¿cuánto es? Es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? ¿Cuánto es? Y es sobre Z. Y es sobre Z. Que sería la respuesta. ¿Y cuánto es tangente de lambda? Y sobre Z. X sobre Z. X, no. Tangente es opuesto sobre Esto. adyacente. En este caso, Y es sobre X. X correcto, sobre Y. X sobre Y. Sobre Y. En este caso, entre estas, ¿cuáles se parecen entre sí? Vamos a buscar un par de cartas iguales, como en el juego. El coseno. Seno y coseno. El seno, el seno de beta es igual a Y sobre Z y el coseno de lambda es igual a Y sobre Z. Son iguales, ¿verdad? Lambda se pronuncia. Lambda. Lambda. Ok, vamos a ver. Ah, ok. Esta es teta. Así se pronuncia. Esta es teta o cita. Generalmente, por cuestiones de los colegios, pero creo que aquí somos lo suficientemente maduros, es teta. Hay gente que la pronuncia como cita. Pero realmente es el mismo. Para que se entienda eso. ¿Se entiende perfectamente? Y esta se llama lambda. Las letras son inherentes, pero para que sepan un poquito, ¿verdad? También que aprendan un poquito del alfabeto griego. ¿Ya claro eso? También. Entonces, el seno de teta es equivalente con el coseno de lambda. ¿Ya claro? Entonces la opción B, porque son iguales. ¿Sí quedó claro eso? En este caso, el truco fue Correcto. ir probando con cada una. De hecho, si ustedes manejan muy bien el SOHCAHTOA, rapidito sacan esto y es ejercicio sencillo. Pero lo que digo que es un poquito difícil es de que esta palabra decir equivalente es un poquito
no viene como al caso, ¿verdad? Pues se escucha un poquito de sacado de onda y puede llegarlos a confundir. Pero como les digo, es un poquito difícil con respecto a eso, pero ya una vez sobre la marcha y haciéndolo sobre el papel, no sé tan feo, ¿verdad? Ok, pero es igual como la vez anterior, no hay que sacar información de nada, solamente es montar los datos que me están dando, Y, Z, Correcto, correcto. omega, lo que sea, y nada más ponerlo conforme el SOCATOA, organizarlo, por decirlo así, hacer las comparaciones. Correcto, ese es el truco de este ejercicio. No es tan difícil, ¿verdad? El truco es saberlo hacer. Y también no tenerles miedo. Ya después hay otros ejercicios que sí son un poquito más complicados como este. Pero la dificultad reside en que ustedes ahora no tienen toda la información, ¿verdad? Nada más le dan un par de datos. Pero en este caso ya una vez saben que esto es un ángulo. En este caso tenemos dos, ok, nos vamos a centrar con respecto a este ángulo directamente. Respecto a este ángulo. Y tenemos un triángulo rectángulo, así que podemos utilizar las razones trigonométricas. En este caso, podemos ver lo siguiente. En este caso, con respecto a este ángulo que tengo la hipotenusa. ¿Tengo hipotenusa? ¿Una pregunta? ¿Tengo la hipotenusa del triángulo rectángulo? No, No. No, está. Ok. ¿Tengo el cateto opuesto? Sí, sí, que sería 15. Ok. Cateto opuesto a 50 grados. En este caso es 15. Y cateto adyacente no lo tengo, ¿verdad? No. No. Ok, aquí es donde viene la pregunta. ¿Qué es lo que me pide el problema? La La medida media. La de A, AB. B. En este caso es desconocido. Desconocido, pero tengo que conocer. Tengo que conocer. Que conocer. En este caso, ya tengo dos datos importantes. Tengo uno conocido y tengo otro por conocer. Entonces tengo que utilizar una razón trigonométrica que los ligue a ambos. En este caso, ¿qué puedo utilizar? Vamos a devolvernos un poquito. El SOHCAHTOA me dice a mí, ok, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es cateto opuesto sobre, perdón, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la T, que es tangente, es cateto opuesto sobre adyacente. En este caso, ¿cuál de todos los datos tengo? Ok, lo primero es darme cuenta que Profe, tengo un opuesto. AB que es X, AB que es X y BC que es 15. Correcto. Entonces, tan, En este tan caso, de tengo 50 C, el cateto opuesto y tengo que averiguar el cateto adyacente. Entonces, ¿qué utilizo? La tangente. ¿Ya claro eso último? En este caso, para utilizar las razones trigonométricas, tengo que ver lo que tengo y lo que me piden. En este caso, ¿qué tengo disponible? Cateto opuesto. ¿Qué tengo que averiguar? Cateto adyacente. Así que me vengo a la razón trigonométrica que mejor dicho, establece una relación entre ambos. ¿Queda claro esto último? ¿Sí me voy a entender? correcto, profe. Y la tan de, No. ¿No queda tan claro? En no, este profe, caso, otra vez La verdad no, yo. No, no, profe. no quedó claro. Ok, vamos de nuevo. Gracias. No hay ningún problema, pero hay que saber leer los problemas. Vamos a ver, vamos a leerlo otra vez. En este caso, vamos a verlo un poquito al revés para que se vaya quedando un poquito más claro. En este caso, tengo información dentro del problema. En este caso, me piden a mí la medida del lado, ¿cuál? AB, De la B. que este es mi X. Ok, en este caso, vamos a ir sacando un poquito de información. ¿Quién es el cateto opuesto a 50 grados? 15. 15. 15, sí. ¿Cuál es el cateto
adyacente a 50 grados. A No ver, está. ¿A 50? A ver, sería, ¿no? Sería el lado AB, pero en este caso habíamos puesto una Sería X. X. No X. X. Y en este caso, la hipotenusa del triángulo rectángulo como tal, ¿cuál es? No está. No está. Esta sí es, Así. es desconocida. Ahora, tengo que volverme. Ok, digo yo, tiene que haber alguna manera para yo conocer la respuesta. Entonces vengo yo y me acuerdo, ok, voy a subir y voy a ver el SOHCAHTOA. ¿Qué me está diciendo? SOHCAHTOA dice que seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. El coseno es opuesto sobre, perdón, adyacente sobre opuesto. Y en este caso, la tangente es igual a opuesto sobre adyacente. ¿Queda claro esto? Ahora, ¿cuál de todas las razones trigonométricas me está generando una relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente? Si es la información que me tangente. tiene. La tangente. Y la tangente me dice a mí, ok, la tangente de 50 grados es igual al cateto opuesto. ¿Cuánto es el cateto opuesto? 15. 15. ¿Y el cateto adyacente cuánto es? X. X. Ok, estamos de acuerdo en que este X que está aquí lo puedo pasar a multiplicar al otro lado. O puedo multiplicar a ambos lados por X. O sea, este que está aquí pasa a multiplicar al otro lado. Entonces queda X tangente de 50 grados es igual a 15. Ahora, este tangente que está aquí multiplicando lo puedo pasar a A dividir. para dejar solito al X. X es igual a 15 entre tangente de 50. 50 grados. En este caso, ok, ya tengo cuánto es X. La tangente de 50 da 1,1918. Entonces lo que vamos a hacer es, ok, 1,1918. uy no, acabo de meter la pata yo. Dame un momento. Importar. Y estábamos en esta, ¿verdad? Ajá. Voy a importar otra. En un momento. Importar. Y ok. En este caso, vamos a ver. En este caso, voy a venir a la tabla que siempre les dan, ¿verdad? Y voy a buscar el valor de 50 que se encuentra aquí, ¿verdad? En este caso vamos a 50 grados, que es esta. Y vamos a ver en cuál de todos nos sirve. ¿Ocupamos el seno? No, ¿verdad? ¿Cuál ocupamos? La tangente. Tangente. Entonces agarramos este valor y lo copiamos. Entonces es 1,1918. Entonces vamos a decir que X es igual a 15 entre 1,1918, ¿verdad? ¿En cuánto da esa división? De hecho ya sé cuánto da. Da la A, ¿verdad? ¿Alguien que me confirme? 12.586. Sí, en este caso redondeamos y nos da la A. 12 A la con- 59. Correcto. Ya. En este caso es importante en este tipo de ejercicios de trigonometría ser muy claros de que uno tiene que buscar alguna razón trigonométrica que me ligue el valor, o mejor dicho, me establezca una relación entre el que me hace falta y el que ya tengo. ¿Estamos de acuerdo? Igual es Sigamos. una aproximación lo que está dando, ¿verdad? Correcto, No es es el una número exacto. aproximación. No es exacto, de tangente de 50 grados es un número trascendental. Eso quiere decir de que tiene un montón de decimales sin ningún patrón aparente. ¿Me doy a entender? Gracias. Entonces, como no tiene ningún valor aparente, entonces no puedo como decir, pues es igual a 1 o es igual a 2 o pues igual a 1,30. Tiene un montón de decimales, pero lo que hacemos es truncarlo. Pregunta, ¿esa tabla se puede sacar en el examen? En el examen ¿Cómo viene. hacer uno de eso? Esa viene en el Sí, viene examen, en la es última correcto. página. Ok, perfecto. Es que tengo años de no hacer examen y me quedé perdido con eso. Sí, sí, Gracias. esa tabla viene dentro del examen, que es la que tienen que utilizar.
Lo único que tienen que hacer es sustituir y ya dividir, ¿verdad? Ustedes pueden dividir con la calculadora. Esta división. Profe, Dime. profe, una pregunta. Por ejemplo, en este caso es porque solamente tiene el tal, ¿verdad? Bueno, en este caso la operación de 50-15. Si ya estuviera el valor del lugar de 15, donde está la X, igual va a ser lo mismo. Ya no sería tan, ¿verdad? En este caso. Por ejemplo, si cambiara, por Sería, ejemplo, si se intercambiaran estos dos, ajá, correcto. seguiría siendo tan. Nada más que te quedaría tan de 50 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso quedaría X sobre 15. Profe, tal vez la compañera lo que quiere saber es cuando varía. Digamos un ejemplo, si los grados estuvieran en el C. Ah, ok. Eso no hay ningún problema. O sea, eso no hay ningún problema. Lo único que tienen que sacar es los grados con respecto a, por ejemplo, tienen que sacar el cateto y el cateto opuesto y el cateto adyacente con respecto al ángulo respectivo, ¿verdad? Conforme al que voy a trabajar. No hay que hacer un revoltijo, ¿verdad? Si saco el cateto opuesto y el cateto adyacente con respecto a 50, se quedan esos. Pero si aquí también saco el de 30, por ejemplo, en este caso sería 40. Si saco el de 40 que está aquí, también. O sea, el asunto es no hacer un revoltijo. Si van a traer uno, que mejor traen con solo uno. ¿Sí me van a entender? Y ahorita igual hay otros ejemplos. Creo que hay otro ejercicio con respecto a este. Así que podríamos continuar. A lo que quiero dar a entender en este ejercicio es que ustedes primero sacan las medidas de cada una de las cosas y ya después ven qué es lo que te piden y qué es lo que te dan. ¿Queda claro? Sí, señor. Ahora sí. Es bastante sencillo. En este caso, simplemente saber leer la información, ¿verdad? Los problemas de aplicación son en los que uno puede consumir un poquito más de tiempo. Por ejemplo, este sí puede consumir un poquito más de tiempo, pero este era un poquito sencillo cuando ya sabes, por ejemplo, esto de decir que es equivalente. Es decir, ¿cuál es igual a este otro? ¿Cuáles tienen la misma, en cuáles tienen la misma razón? O este también que era bastante sencillo. De hecho, todos estos son sencillos siempre y cuando manejen eso, ¿verdad? Como estos también. El difícil de que vimos la vez pasada fue este. Fue el de este sí ocupa demasiado tiempo. Mínimo son como 3, 4 minutos. ¿Y cuántos que le dan a ustedes? 2 horas, ¿verdad? O 1 hora y media. 3 horas, profe, en el 2 examen. horas. Ahora que son 3. 3 horas y si tiene adecuación 4, profe. Ah, está bien, entonces. Este ahí, es verdad que todo lo que veníamos hablando era con respecto a triángulos rectángulos, ¿verdad? Vamos con ley de senos. Este no se podía resolver con sacatoda, para que sepas. Y este ejercicio tiene que tener mucho cuidado. Porque este no era con sacatoda, porque no podías aplicar sacatoda. Porque no hay un triángulo rectángulo. Entonces, como les había mencionado en la clase anterior, triángulos rectángulos se abarcan con razones trigonométricas. Este caso voy a escribir socatoda aquí. Soca. Es que yo no. Soca. Soca. Toa. O teorema de Pitágoras. Triángulos de otro tipo se hacen con ley de senos. ¿Alguien conoce cuál es la ley de senos? Ok, si ustedes tienen el siguiente triángulo, tienen un triángulo de cualquier tipo, ese no es rectángulo.
este caso tenemos A, B, C. No, generalmente lo que se ponen en los vértices son letras, no. A, B, C. Y vamos a poner en este caso A, B, C. Vean que son letras minúsculas y mayúsculas. Y lo que Ese sería dice un triángulo escaleno. escaleno o isósceles también se puede utilizar. Pero isósceles pueden hacerlo pues, generalmente con isósceles. Los dos lados son iguales. Dos de los lados son iguales. Así pueden utilizar el teorema de Pitágoras. Pero sí es cuestión de práctica también. Entonces, generalmente en el escaleno, como dice el compañero, en el isósceles pueden atacarlo con teorema de Pitágoras. Si ahora la paso entonces, paso esa tabla. El asunto es de que la ley de senos dice, ok, seno de un ángulo A entre A es igual al seno de B entre B, y eso es igual al seno de C sobre C. Eso es lo que dice el teorema de ley de senos. Ley de senos, así se llama. Quiere decir, el ángulo sobre supuesto es igual, perdón, el seno de un ángulo sobre supuesto es igual al seno del otro ángulo sobre supuesto y es igual a su seno, al seno del otro ángulo sobre supuesto. Es lo que quieren decir. ¿Ves? Por ejemplo, aquí tengo el ángulo A sobre supuesto. Seno de A sobre supuesto. Seno de B sobre supuesto. Y seno de C sobre supuesto. Este caso yo les recomiendo un estudio particular. Voy a mandarles algún video. Porque en este caso ley de senos no es tan sencillo. Seno de C sobre supuesto. O sea, lo que quiere decir es de que existe una relación de igualdad entre la razón del seno de un ángulo sobre el opuesto a ese ángulo. Y eso es igual al seno de otro ángulo sobre el opuesto de otro ángulo. Del otro ángulo. ¿Me voy a entender? No es tan sencillo. Se los voy a mandar, les voy a buscar algún video y se los voy a mandar por el grupo de WhatsApp. Y hablando de eso, se les voy a mandar la invitación. Otra vez. En este caso, si me dan un momento para mandarles el enlace. Ahí está, se los comparto. Por si alguno quiere entrar, no ha entrado. En este caso, es muy importante que conozcan eso. Y en este caso, generalmente les dan 2 o 3 ángulos. Y en este caso, vamos a leer la información que nos están pidiendo. Dice aquí, considera la siguiente figura que aparecen 3 piezas de ajedrez, un peón, una torre y un caballo. Las 3 figuras están colocadas sobre una mesa que se muestra en la siguiente figura. En este caso me dice, de acuerdo con la información dada, la distancia entre el peón y el caballo corresponde aproximadamente a tales centímetros. En este caso van a tener que utilizar ley de senos. Entonces va a quedar un poquito raro, ya van a ver cómo va a quedar. En este caso, este ejercicio no voy a abundar tanto. Si quieren después hago un estudio particular de esto, pero en esto, si me pongo a explicarlo todo, me da toda la noche, porque la ley de senos no es tan sencillo. Pero en síntesis, el cateto, el seno del cateto opuesto, perdón, el seno de un ángulo sobre su opuesto, sobre su lado opuesto, es igual al seno del otro ángulo sobre el lado opuesto. En este caso, podemos ver que el seno de 68 sobre, en este caso, el valor que va a ser X para nosotros, va a ser igual al seno de 54 grados sobre 30. En este caso, vamos a tener que despejar. Despejando les puede quedar 30 seno de 68 grados es igual a X seno de 54 grados. En este caso, pasé a multiplicar el 30 a este lado y pasé este X a multiplicar al otro lado. Como les digo, no voy a ahondar mucho. En este caso, voy a dejar este ejercicio así, no a media explicación, sino les voy a mandar otro video y cuando quieran repasar este video, este ejercicio, lo pueden hacer con respecto al video que voy a subir ahorita. Entonces, ahora,
este seno de 54 que está multiplicando pasa a dividir al otro lado. Así esto va a quedar 30. Seno de 68 grados entre seno de 54 grados. Y esto va a ser igual a x. ¿Alguien puede resolver esa operación? Profe, pero ahí también se ocuparía la hoja de atrás, ¿verdad? Del examen. Correcto. Entonces uno vuelve a... Y Ya, 30 por 0. 30 por 68, Seno de 68. 2040. No, no. En este El caso, 68 es No, porque necesitamos la información de la hoja de atrás. correcto. El seno de 30 y el seno de 68. Bueno, De 38 y, de 60 y 54. De 68. ajá. 30 por seno de 68 y el seno de 54. Así que tenemos que Entonces ocupar esos ocuparíamos el valores. seno de 68 y el seno de 54. El seno seno de... Vamos a ir entonces al seno de 68, que es 0.9272. Ajá. Esa que está aquí. Ok. Entonces aquí esto va a ser igual al Entonces reemplazamos ahí. 0.70, perdón. Eso es 30 por 0.9272. Ujú. Todo esto entre seno de 54. Volvemos a la tabla. Esto es igual a 0.8090. Un momento para acomodar eso un poquito mejor. Como les digo, si me pongo a explicar ley de senos, me da la noche, así que voy a buscar algún video que les pueda servir. Y todo esto entre 0.8090. Ahora sí, ¿quién me puede decir la respuesta? 34,38. En este caso, esto es x es igual a 4.38. Y vamos a ver si está entre las respuestas. 34.38 me dice, ¿de verdad? 4,38. Ajá, y la respuesta no. Y la respuesta, 38, profe. sí, La respuesta B. la respuesta B. Como les digo, esto nace de la ley de senos. Pues, Voy a acomodar eso un poquito mejor porque sí está como desordenado. Como les digo, esto nace de la ley de senos, que no me lo puedo poner a explicarla ahorita porque sí ocuparía como una presentación inicial. Porque esto sí es un poquito, no complicado, sino el hecho que sí toma mucho tiempo. Vamos a ver esto aquí. Y eso es el cálculo como tal, para que no se enreden. Y voy a mover esto un poquito mejor. Ahí lo que me pareció complicado es como que se hace una cruz, ¿verdad? Uno pasa, Ajá, en este caso sí. Lo que hago sí, yo ¿verdad? realmente es, ok, lo primero que hago es pasar a multiplicar el x. Entonces, si quieres hago los pasos intermedios. Entonces queda aquí, seno de 68. No, se me borró. Ok, seno, voy a hacer los pasos intermedios. Entonces, seno de 68 entre, ¿cuánto era? sí, es que se multiplica el 68 sobre el 30 Sí. y después se hace la división con lo que queda para obtener la respuesta. Si queda de Pero esta también manera, hay que buscar pues, lo que son cada uno. paso a multiplicar el x al otro lado, así que seno de 68 grados es igual a x seno de 54. Todo esto entre 30, ¿verdad? Ahora, este 30 que está aquí lo paso a multiplicar al otro lado, que es esto, ¿verdad? O sea, paso a multiplicar al otro lado y queda 30 por seno de 68, que es esto. Y va a quedar x sobre x por seno de 54, que es esto otro. ¿Quedó claro eso? Y esto es seno de 68 sobre x, nace de la ley de senos. En este caso, tomo el seno del ángulo sobre su opuesto. En este caso, seno de 68 sobre x, ¿verdad? Y tomo seno de 54 sobre 30. Y ahí estaría... Profe, tal vez ellos lo que están un poco confundidos en lo que es ley de senos es que ellos tienen que entender, o todos tenemos que entender, que uno no puede hacer la multiplicación por la X,
uno tiene que multiplicar por las dos informaciones que nos dan 3 informaciones. Sí, de hecho, agarran cualesquiera dos. En este caso, también está esta otra que está aquí, que no la tomamos en cuenta, que está aquí. Ahí hay otra. Que esta es otra medida desconocida. Pero no me interesa porque no me la están pidiendo, ¿verdad? Así que agarro lo que ya son conocidas. Agarro la relación de 30 con el seno de 54. Y ahora establezco una relación entre el seno de 68 y el lado opuesto, que en este caso es X. Yo sé que no queda tan claro, voy a buscarles un video, porque sí se ocupa mucho tiempo. Digamos de que ya son como las 8:30, de hecho, vamos a hacer un par de ejercicios y terminamos. Porque sí, como les digo, esto merita una lección entera. Porque no es tan sencillo, es más sencillo no es tan sencillo como el teorema de Pitágoras o el SOHCAHTOA. En este caso sí ocupa mucho tiempo, que es la ley de senos. Que en este caso se utiliza cuando el triángulo es escaleno o isósceles. En cualquiera de los dos va a salir. Pero es ideal, es más ideal utilizarlo en escalenos. O sea, donde tus lados no sean iguales o no sepamos si sus lados son iguales. ¿Queda claro eso? Profe, sí, pregunta. Yo en el examen lo identifico porque en la pregunta van a venir ángulos. Van a venir ángulos y no va a venir ningún recto. Ok, perfecto. Por eso puse aquí que los triángulos rectángulos se abarcan con Ujú. el SOHCAHTOA, que son razones trigonométricas, O teorema de Pitágoras. teorema de Pitágoras. Si hay otro tipo de triángulo, generalmente es ley de senos. Y generalmente te dan dos ángulos y te dan uno y te piden el otro. Ok, perfecto, gracias. Eso sí lo voy a ver, eso mejor les busco un video de una persona que sí lo haya explicado muy bien. De hecho, yo creo que dentro del canal sí hay un video de razones trigonométricas. Así que mejor terminamos con este, porque la verdad es que, como les digo, sí sé que es difícil. O sea, no es tan sencillo, porque esto sí ocupamos mucho conocimiento de lo que es cómo armar esto realmente. Se los voy a buscar. Cualquier cosa me preguntan también. Igual, una cosa que les tengo que avisar es que durante las próximas 2 semanas no va a haber lección, ¿verdad? La siguiente semana por cuestiones administrativas y la otra por Semana Santa, donde yo sé que algunos se van a vacacionar y cosas así. Igual ustedes me pueden preguntar, ¿verdad? Si ustedes de verdad dicen, mira, no puedo dormir por este ejercicio, entonces yo les puedo decir, mira, yo les puedo ayudar o les puedo colaborar en ese sentido, ¿verdad? ¿Está claro eso? Sí, correcto, profe. Sí, señor, perfecto. Sí, hacen falta las clasecitas. Sí, para que ustedes también sigan estudiando, ¿verdad? Y aprovechen el tiempo. Entonces, este último ejercicio, yo sé que sí se las trae. Lo que sí les estaba demostrando es que sí se puede sacar. Entonces, cualquier cosa lo que pueden hacer es que si cuando ya comprendan lo que es, ¿cómo se llama esta cosa? Ley de senos, entonces ustedes pueden volver a ver esta parte y entender qué fue lo que realmente hice, ¿verdad? Así que vamos a seguir con este, que tal vez sea el último, porque ya vi que me va a dar muy tarde y tampoco podemos seguir tan tarde porque ustedes ya llevan 1 hora y media enfrente de la computadora y eso igual es malo. Ok, dice aquí, una lagartija sobre el punto de una pared vertical, así que sabemos que la lagartija está en una pared. A ver, tiene el micrófono abierto. Perdón. Entonces, me van a dar un momento. Me van a dar un momento porque estoy haciendo algo. Porque ocupo rayar y hay unos apuntes que los pueden llegar a distraer. Ok. Creo que hice bien, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto, perfecto, profe. Para tapar eso. Dice aquí, una lagartija sobre una pared, sobre un punto vertical de la pared. Ok, vamos a ver. Dice que la lagartija está por aquí. Lagartija. Ok, entonces sabemos de que está sobre una pared, así que forma con el suelo un ángulo recto, ¿verdad? Las paredes son perpendiculares.
O sea, las paredes generalmente forman ángulos rectos. ¿Esto por qué es? Porque las paredes son rectas, ¿verdad? Con respecto al suelo. Ahora bien, dice que en el mismo plano de la base de esa pared, un gato la ve con un ángulo de elevación de 28 grados. Así que aquí va a estar el gato. Gato. Entonces, y el gato está viendo a la lagartija con un ángulo de 28 grados. La distancia del gato a la pared es de 7 metros. Dice, dada la tensión, dado de acuerdo con la información anterior, la altura a la que se encuentra la lagartija sobre el suelo es aproximadamente, ¿cuánto? Ok, primero que todo, ¿qué es lo que me piden? La lagartija, ¿verdad? ¿A qué distancia está la lagartija del suelo? Que en este caso es La altura. X. esta altura, que es X. En este caso, tenemos lo siguiente. Tenemos, ok, con respecto al ángulo de 28 grados, ¿qué es X? ¿Cateto opuesto, hipotenusa o cateto adyacente? Cateto opuesto. X es cateto opuesto a 28 grados. En este caso, ¿el 7 qué es? ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? Adyacente. El adyacente. En este caso, ya nos podemos dar cuenta. ¿Cuál de todas las razones trigonométricas hace un enlace entre esos dos valores? El cateto adyacente y el cateto opuesto. Toda, sería la tangente. Tangente. Que la tangente es Opuesto sobre adyacente. correcto. Ah, ya me la aprendí. ¿Por qué no, por qué no puse atención en clases? Correcto. En este caso, tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, si despejamos el X, va a quedar que 7 por tangente de 28 grados, ¿cuánto es? Este pasé a multiplicar al otro lado. 7 por tangente de 28 es igual a X. Así que Ahí vamos a la hojita de atrás otra vez. y vamos a fijarnos en 28 grados y la tangente. Ok, 28 grados y la tangente. Aquí está. Así que 7 por 0.5317 es igual a X. 7 por 0.5317 es igual a X. Entonces, ¿cuánto es X? $3,72. 3.72. Así que 3.72 es igual a X. En este caso coincide con la respuesta B. No está tan difícil, ¿verdad? Lo difícil es el planteamiento del problema. Y saber de que se utiliza teorema de Pitágoras. Pero es que las paredes generalmente son perpendiculares. De hecho, hay muy pocas paredes que son inclinadas, ¿verdad? Es muy poco frecuente. En este caso es importante saber que la lagartija está sobre la pared, así que está a una altura específica. Ahora, la distancia del gato a la pared son 7 metros y el gato levanta la cabeza, es decir, levanta la cabeza en 28 grados. O sea, el gato sale con la cabeza levantada y está viendo a la lagartija porque se la va a comer. Así que eso es lo que sucede. Ustedes tienen que saber plantear el problema y eso se hace con un poco de práctica. Ya sacar el valor real del dato es mucho más sencillo. ¿Verdad que estaba fácil? Sí, está. Correcto, profe. Sí. Está bastante sencillo. En este caso son problemas en los que ustedes tienen que saber interpretar los datos, que eso es un poquito difícil, ¿verdad? Pero es también ir dibujando. En estos tipos de ejercicios, eviten hacerlos de una vez, intentar entrarles directamente. Intenten dibujarlos. ¿Qué es lo que están pidiendo? Y ver si lo que la descripción que les da el problema es la correcta con el dibujo, ¿verdad? En este caso, cumple todas las condiciones. Que la lagartija esté a una altura específica. Que el gato esté a una distancia de 7 metros. Y en este caso,
que el ángulo al que el gato eleva la cabeza, eso quiere decir que el gato sube la cabeza, porque el gato está viendo hacia el frente, pero sube la cabeza una cantidad de grados. Eso es el ángulo de elevación, que eso es 28 grados. Y ya podemos dibujar. Generalmente dibujan el triángulo así, queda bien bonito. ¿Queda bastante claro? Sí, señor. Y ya después es relacionarle lo que me piden con lo que me hace falta. Eso quiere decir que el cateto adyacente y el cateto opuesto. Y después aplicar propiedades, ¿verdad? Y ya con eso sale el ejercicio. No estaba tan difícil, ¿verdad? El difícil es este 22, 23. Porque sí ocupa otros conocimientos, pero en este caso son bien sencillos porque ya es materia que hemos visto. Y si me da un momento, porque este es el último ejercicio y les voy a tener que compartir un enlace para que me califiquen como tutor, ¿verdad? Entonces, para que sepan, ¿verdad? Para que den críticas, esperemos que constructivas, ¿verdad? Para también seguir fortaleciendo el proyecto, ¿verdad? Y saber que ustedes han estado llegando y que han estado participando. Entonces, no sé si les parece. Listo, Ok, profe, profe. muchas gracias, más bien. Me dan un momento para compartir esto y ya se los mando. También les voy a compartir lo que estuvimos haciendo hoy y los rayones, ¿verdad? Sí, porfa, profe, para acordarse uno ahí. Profe, Correcto. también si puede agregar lo que son las razones trigonométricas y la ley de senos para como un refuercito. Ahorita les busco un video, mejor. Créanme que es mejor para ustedes ver videos porque yo sé que la parte de videos ilustrativos les gusta un montón. Y el grupo, yo creo que ya me han enviado el chat de WhatsApp por acá. Aquí está. Entonces lo vuelvo a mandar y ahí está para si quieren entrar. Entonces se pueden ir desconectando y me pueden decir cualquier cosa, ¿verdad? Durante la semana por medio del chat de WhatsApp. Porque para ahí es mucho más sencillo y si se me olvida contestar, me vuelven a escribir porque a mí se me olvida. Buenas noches, Gracias, profe. profe. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Recuerden llenar Gracias, el chat, profe. recuerden llenar el formulario, porfa. Sí, señor. Eso es importante para que Profe, Sí, dime. ¿usted me puede pasar el link de WhatsApp? Sí, ya lo pasé otra vez, y los pasé en el chat. Ahí está el formulario, ese es el formulario. Es que ese es como que No lo veo. Ok, este es el formulario. Ok. ¿Lo ven? Ajá, ya lo veo. ¿Y el link Es este, de ese lo WhatsApp? mando. Creo que los estaban viendo donde no debía. Igual voy a mandarle el Ok. WhatsApp. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Profe, que disfrute este par de semanas. Lo vamos a extrañar mucho. Dios me lo bendiga, me lo proteja. Igualmente, muchas gracias. Entonces, voy a dejar de grabar y nos vemos.